Pues estamos viendo un vídeo de Javier Camacho Lobo. Está pescando a peso variable. Y esto es una de las cosas más difíciles. Podéis ver a Olivier Simón, que está de barquero, el cual le está diciendo los metros que le quedan para bajar. En el momento que el barquero diga baja, él tiene que soltar y bajar para abajo. ¿Estáis escuchando? Le va diciendo los metros que faltan. Ya ha dicho 10. O sea que ya sabe que le va a decir baja. Es súper importante, ya que si se pasa de la piedra en la cual quiere mirar y la zona que ya han elegido para mirar, ya es una bajada perdida. Es muy importante en este tipo de pesca bajar exactamente a ver lo que uno quiere. Eso hace que esto sea súper complicado, porque no te puedes relajar. Es muy difícil relajarte, ya que hay una persona diciéndote el momento en el que tú tienes que soltar y bajar y realizar esa apnea. Os aseguro que es complicado. Y como veis, está bajando en un arenal. En lo que verían en la sonda es un gran bolo de pez pasto y en el fondo unas rayitas, que es exactamente estas corvinas. Aquí os pongo una doble imagen, ya que está bajando con la cámara del fusil y con la de la cabeza. Habéis visto que justamente ha bajado al inicio de esas piedras grandes, que era donde estaba ese gran bolo de peces pequeñitos, de pez pasto, y estaban esas corvinas dando vueltas. De esta manera, aunque ha bajado 33 metros, la apnea en esta ocasión no será muy larga, ya que ha bajado justamente encima donde estaba la corvina. También hay que bajar con cuidado y un poquito de sigilo para no espantarlas. 1 minuto 26. Y ahora desde arriba a recoger esa preciosa corvina que ha conseguido capturar. Y recordad, siempre os lo digo, que este tipo de pesca son para pescadores muy experimentados, que llevan muchos años pescando, que consiguen pescar a casi alta profundidad sin ser pesca variable. Javier Camacho es capaz de bajar a 30 metros, a patas, a peso constante. Y no solo es el peligro del síncope, de que te quedes sin oxígeno, sino también corre mucho peligro por la presión que se aguanta ahí en el fondo. El cuerpo tiene que estar muy acostumbrado a ir poco a poco, al cabo de los años, acostumbrándote a esa presión. Si no, vas a acabar en una cámara hiperbárica rápidamente. Por lo tanto, por favor, que nadie se le ocurra realizar este tipo de pesca. Y ahora sí, ya tiene arriba esa corvina. Y lo primero que hay que hacer, abrazarla bien para poder rematarla. Y ya una vez rematada, pues dársela arriba ya al barquero para que la suba. Ahí tenemos a Olivier Simón y a su barquero José. Pues nada, nuevamente nos vamos a ir para el fondo. En esta ocasión había escuchado Dale Javi. Se trata del niño José Miguel López Corrales, el cual está aprovechando para tirar la caña. A ver quién pesca más. Ya bajando ya se van viendo la cantidad de pececillos que hay. Nuevamente vas a caer en una zona donde es muy probable que lo que estuvieran viendo los depredadores, que están comiéndose a todos estos pececillos con tanto pez pasto.
29 metros de profundidad. Qué buena piedra, ¿eh? La brótola. Y arriba mirad lo que tiene. Pero esto es pesca selectiva. Si esas serviolas no son tan grandes, no hace falta pescarlas. Como os he dicho antes, estos son grandes pescadores. Muy experimentados, con muchísima experiencia. Y realizan pesca submarina, la pesca más selectiva que existe. Y para ellos, aunque pueda disparar a cualquiera de estas serviolas, pues son bastante pequeñas. Y si no entra ninguna más grande, pues no hace falta llevártela. Se va para arriba sin disparar. Pesca selectiva se llama, señores. Ahora sí, ha hecho 1 minuto 58. Nuevamente, José Miguel López Corrales de Barquero. 5 metros le quedan para llegar a la piedra exacta. Por lo tanto, ya se tiene que preparar y bajar. Esto significa que hay muy poquita corriente. Cuando hay mucha corriente en esta zona de pesca, algunas veces tenemos que bajar incluso cuando quedan 30 metros para llegar al cero. Porque la deriva es tan grande que escuchamos al barquero decir 60, 50, 40, 30 y ahí tienes que soltar. Porque el tiempo que tú tardas en bajar a los 30 metros, el barquero seguiría contando 20, 10, 0. O sea, bajando 30 metros antes del lugar, caerías en el 0,0 de la piedra que quieres mirar. Y eso es lo más habitual que suele pasar en esta zona, con grandes corrientes. Pues bueno, ya tenemos aquí abajo a Javier. Y como veis, hay unos buenos borriquetes delante. Mirad qué borriquetón gordo. No se lo anda con mucha tontería. Y esa era una buena pieza para él. Así que le ha pegado el disparo. Y ya intenta ir para arriba. Aunque se le ha metido un poquito en la grieta. Y tiene que conseguir desengancharlo de ahí. Y ya sí, se lo llevo para arriba. Es importante siempre evitar que los borriquetes, que cualquier pieza que consigamos pescar, se nos enroque. Y así tener que bajar otra vez de nuevo a estas profundidades para sacarlo. Sería una gran pérdida de tiempo y además con el consiguiente peligro que tiene cada bajada que tiene, bajar a estas profundidades. 1 minuto 30. Y ahora veremos cómo recupera este bonito borriquete, con el cual voy a despedir este vídeo. Que como siempre, espero que os guste. Espero que os gusten los canales que hago en mi canal, que consigo editar de los mejores de la pesca submarina de casi todo el mundo. Y el que no lo esté, que se suscriba, que va la cosa lentita con los suscriptores. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.